Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 1 de febrero del año de 2015. Se titula El Heraldo del Rey Jesús. Continuamos con la predicación expositiva del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Inclinemos nuestro rostro para recibir la palabra espiritual que penetra a nuestro espíritu como espada de dos filos y produzca la transformación de nuestras vidas conforme la gracia de nuestro Señor y para la gloria de su nombre. Amado Señor y buen Redentor Jesucristo, nuestro Salvador, Espíritu Santo, el Divino Consolador, el Espíritu Santo del Trino Dios, esta mañana estamos reunidos en tu presencia. Tú estás aquí y has recibido las alabanzas, las oraciones, los himnos, los salmos, los cánticos espirituales, un culto que sea santo e inteligente conforme tú lo ordenas en Romanos capítulo 12. Amado Señor, pero ahora ¿quieres tú levantarte en medio de la congregación de los santos y hablar tu santa palabra? Mas nosotros a veces tenemos oídos sordos. Por eso te pedimos que tu palabra retumbe en lo más profundo de nuestro cerebro, de nuestro corazón, penetre hasta lo más profundo y que como la espada de dos filos haga una operación, una cirugía que nos transforme, que nos haga cada día más semejantes a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque la palabra que tú nos enseñas en esta mañana edifica a tu santa iglesia. Cada día nos hace más conocedores de ti. Construye el gran edificio espiritual para la gloria tuya, edificio donde tú habitas y en donde se predica tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada hoy en medio de tu iglesia y que los santos seamos edificados. Oh, pero cuán glorioso es que la palabra de Dios no solo edifica a los santos, sino que también convence al pecador y lo conduce al arrepentimiento y le lleva a la vida eterna. Si no es por la predicación de la palabra, el pecador no tendría oportunidad. Mas has sido bueno y generoso de que se predique la palabra a tiempo y a destiempo para la salvación de los perdidos. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy tú haces tu obra conforme a tu palabra, para gloria, alabanza y adoración de tu santo nombre eternamente y para siempre en tu iglesia. Amén. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. En los capítulos 1 y 2 del Evangelio que ya hemos venido estudiando, el evangelista y apóstol Mateo nos hace una introducción del Rey Jesús, el Rey de los judíos, al mundo que había venido. Nos revela su procedencia divina, su procedencia celestial y eterna, su naturaleza divina. Nos revela también su visión: vino a salvar a su pueblo. Nos revela su dignidad y poder. Recordamos cuando vinieron los reyes de Oriente, los
sabios de Oriente a rendirle tributo. Ahora, en el capítulo 3, el autor nos presenta la introducción del Rey Jesús en su ministerio. Todo rey que se respete tiene un heraldo. Según el diccionario Planeta de la lengua española, el heraldo era un oficial encargado de anunciar los sucesos importantes del reino. Durante las campañas del rey, el heraldo se adelantaba a la comitiva y se encargaba de anunciar la llegada del rey y su corte a los lugares a donde él iba. Otra de las características importantes por las cuales podemos confiar en que Jesús es el Rey Mesías es porque Dios mismo se encargó de enviar su heraldo a la tierra para anunciar la llegada del gran rey. El tema del texto bíblico que hoy nos ocupa es precisamente la introducción que el heraldo hace del Rey Jesús a su pueblo, los judíos, y no solamente a su pueblo, los judíos, sino a todos los hombres y muy especialmente a su iglesia. Y hoy vamos a ver tres aspectos del relato que nos muestra el texto. En primer lugar, vamos a ver la identidad del heraldo. En segundo lugar, vamos a ver la autoridad del heraldo. Y en tercer lugar, vamos a ver el mensaje del heraldo. Entremos pues en materia, estudiando la identidad del heraldo. Dice el versículo 1: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En los versículos 3 y 4 dice: Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestres. El Rey de Reyes y Señor de Señores había venido al mundo. Los judíos estaban esperando a ese rey prometido desde hacía casi 1000 años, porque esa fue la promesa que Dios le hizo al rey David, que él iba a mantener su descendencia y de él nacería un rey cuyo reino no tendría fin. Y los judíos hacía más de 500 años que no tenían un rey. Ellos estaban esperando un rey. Y ese rey, según ellos, era el que los iba a libertar de la bota militar de los romanos. Pero como lo vimos la semana pasada y la anterior semana, otro era el rey que gobernaba en la tierra de los judíos, el rey Herodes. Y eran poquitas las esperanzas de que en medio de tan empobrecido Israel naciera un poderoso rey que les libertara de ese yugo romano. Pero el rey ya había venido. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Miren, hermanos, más le reconocieron unos hombres sabios por allá del oriente lejano que nada tenían que ver con la nación de Israel. Más le reconoció aquel perverso rey Herodes que hasta tuvo miedo de ese niño que había nacido, aunque él tampoco era judío. Los judíos que sabían y que esperaban, que tenían la esperanza de la venida del rey Mesías, se negaron a creer que aquel niño nacido en el pesebre sería el verdadero rey de los judíos. Ahora, después de casi 30 años, el rey estaba a las puertas de asumir su ministerio como libertador, y no solo de los judíos, sino de todo aquel que en él crea. Ahora el rey era anunciado por su heraldo. Conozcamos cómo el heraldo del Rey Jesús nos certifica que él es el enviado de Dios. Hermanos, es sorprendente la aparición de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. Pero más sorprendente ha de haber sido su aparición en el desierto de Judea, como dice el texto. ¿Quién era este hombre de tan extraños vestidos? Vestía con piel de camello, una piel ordinaria, molesta, un poquito parecido a mí. Ustedes imaginan un desierto, 40 grados, con un pelo de camello.
Oh, eso es un sauna como este siervo ahora. Ahora, no solamente eso, sino que tan rara forma de comer. ¿Qué tipo no comía sino grillos y miel silvestre? Y aún era más extraña su forma de hablar. Estaba llamando a los judíos al arrepentimiento. Ellos no podían entender qué estaba sucediendo con aquel hombre. ¿Sería aquel profeta anunciado? ¿Quién es este loco?, dirían. Pero cuán gloriosa es la misericordia de nuestro Señor para con nosotros. Hoy a nosotros se nos da la gracia de conocer a aquel heraldo del Señor. Acudamos al Evangelio según San Lucas, en donde se nos da una gran información. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y allí en los versículos 5 al 25, 39 al 45 y 59 al 80, el Señor es amplio en darnos información acerca de este heraldo. Dice así: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran ya de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los santos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podría estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Versículos 30 al 45. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a su pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. 57 al 80. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo.
Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿quién llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegerá. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Amén. Miremos pues quién era ese gato. Su nombre es Juan, que significa el Señor ha mostrado su gracia. ¿Quién es Juan aquí? Levanten su mano los Juanes. ¿Sabes qué significa ese nombre tan precioso? El Señor ha mostrado su gracia. Juan es el portador de buenas noticias de la gracia de Dios. Dios nos muestra su gracia mediante Juan. Pero es Cristo el dador de la gracia sobre gracia, y de su plenitud tomamos todos. Ahora miremos la posición de aquel hombre. Dice versículos 4 y 15. Dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y Lucas 1:15, dice: porque él será un gran hombre delante del Señor. Sí, Dios hizo de Juan un gran hombre que fuera delante de él. Fue Dios mismo quien lo posicionó como heraldo del Rey Jesús. Fue Dios mismo quien lo hizo ir delante de él como anunciador de la llegada del Rey. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. En el versículo 4 y en Lucas 1:15 dice así: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Lucas 1:15 dice: jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Y el niño se crecía y se fortalecía en espíritu y vivía en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. ¿Cómo era el carácter de aquel hombre? Era un hombre enteramente consagrado al Señor. Un hombre con una sola visión. ¿Cuál era su visión? La gloria de Dios. Un hombre conocedor de su alto llamamiento. Un hombre que podía percibir que dentro de él estaba el Espíritu Santo. Y no tenía ningún rescamor para gritar a voz en cuello: he aquí, vengo abriendo camino al Señor. El que viene tras de mí, del cual no soy digno de siquiera llevar su calzado, ni siquiera de lavar sus pies. Él es el Rey Mesías. Vengan todos a él.
Era un hombre conocedor de su alto llamamiento, pero también lleno del Espíritu Santo. Él sabía cuál era su función: ser heraldo del Rey Jesús. Él sabía que eso le podía costar su vida, pero no importa, él estaba dispuesto a todo por causa del Rey. Ahora miremos su misión. Él había sido llamado, había sido comisionado para ser heraldo del Rey Mesías. Versículo 3. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor y háganle sendas derechas. Versículo 16. Lucas 1:16. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él iba primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y Lucas 1:76. Es algo conmovedor. Imagínate tú siendo Zacarías y habiendo recibido todas estas señales del Señor, y después de haber dado gran alabanza al Señor, él toma a su hijito y le dice: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Oh, cuán alto llamamiento tenía Juan el Bautista. Cuán hermoso ministerio, ir delante del Señor gritando a voz en cuello: he aquí, ha venido el Señor, he aquí el reino de los cielos se os ha acercado, arrepentíos, arrepentíos, Cristo ha venido, el Mesías está en medio de vosotros, honradle, alabadle, convertíos de vuestros malos caminos, volved a la senda antigua, buscad santidad a Jehová. Arrepentíos, cambiad vuestra manera de pensar y de vivir, porque ahora el Rey eterno está aquí en medio de vosotros. Oh, qué mensaje, un mensaje poderoso para todo aquel que crea. Oh, pero un mensaje mortificador, un mensaje ofensivo para todo aquel que rehúsa las buenas noticias del Evangelio. Realmente Juan el Bautista tenía un gran llamamiento. Ahora, vamos a mirar con qué autoridad o en qué nombre hacía Juan el Bautista esta labor. Segundo punto, la autoridad del heraldo. Versículos 2 y 3. Decía Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era de aquel quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen camino para el Señor, háganle sendas derechas. Versículo 5. Acudía la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Versículo 11. Les decía: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Y en Lucas 1:17 dice: él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Dios. Hermanos, hacía cerca de 450 años que en Israel no había profeta. El último profeta del antiguo pacto, Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento para los judíos, Esdras, que consideraba a Esdras y Nehemías. Hacía 450 años que Israel no escuchaba la voz de Dios por medio de un profeta, de un ungido del Señor. Y los judíos se reunían desde entonces en las sinagogas para escuchar a los antiguos profetas de la Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, o sea, la Biblia. Sin embargo, ellos esperaban que llegara el Elías prometido. Aquel Elías sería el heraldo del Rey Mesías. Otra señal bien importante para los judíos de la época, pero otra señal bien importante para nosotros los creyentes: que Juan el Bautista recibiera la autoridad que solamente tenían los antiguos profetas. Juan no era un simple aparecido, ni era un actor disfrazado, ni era un loquito con ínfulas de profeta. La palabra dice que él venía investido con el poder del Espíritu Santo.
De la misma manera en que Dios había investido de poder al antiguo profeta Elías, a quien el Señor arrebató y se lo llevó para el cielo sin conocer muerte, y a quien los judíos veneraban de manera especial. Y de hecho, por las Escrituras lo estaban esperando. Juan el Bautista demostró el poder de Elías, pero no por medio de los milagros como los que hizo Elías, sino por medio del gran poder que tuvo Elías en la predicación de la palabra del Señor. Para muchos, el profeta es una persona que predice o adivina los eventos por venir. Es un ungido de Dios que quizás tenga poder para cambiar las cosas de esta vida. Sin embargo, esa no era la función principal de los profetas de los tiempos bíblicos. Un profeta principalmente era el mensajero del Señor. Era un instrumento que daba a conocer la palabra de Dios revelada en sueños y visiones o en voz audible o por medio de ángeles. Y vaya si ese oficio de profeta era bien difícil, porque era la primera persona que oía el juicio de Dios contra el pueblo rebelde. Era una persona que estaba expuesta a que por llevar ese mensaje de Dios lo mataran, como de hecho sucedió con muchos de los profetas en el tiempo de Israel. Generalmente, el mensaje que el Señor daba a sus profetas para su pueblo especial contenía 4 elementos. No hablaba de cosas por venir, contenía los siguientes 4 elementos. En primer lugar, tenía una reconvención por el pecado del pueblo, por el pecado del pueblo, de sus gobernantes y de los religiosos, o sea, sacerdotes y profetas. El Señor tomaba a un profeta y le decía: mi pueblo está pecando contra mí. Sus gobernantes están pecando contra mí. Los sacerdotes y profetas están pecando contra mí. Están haciendo lo malo delante de mis ojos. Ese era el primer elemento. Y eso era lo que el profeta hacía: evidenciar el pecado en el pueblo de Dios. Pero segundo, les hacía caer en cuenta que aunque a ellos les pareciera que todo iba bien, realmente su situación por causa del pecado era precaria. ¿Recuerdan ustedes cuando David, el salmista, cayó en pecado con Betsabé, la mujer de Urías? Aquella mujer quedó embarazada, él mandó a matar a Urías y estuvo en pecado. Y cerca de un año, David creía que él estaba bien, que Dios ni se había dado cuenta de su pecado y que todo iba bien. Pero viene el profeta y le hace caer en cuenta de su pecado y le evidencia que no todo iba bien, que en realidad su situación por causa del pecado era precaria. Y así siempre hizo el Señor. Eso es lo que es un profeta. Un profeta no te viene a adivinar el futuro. Un profeta no te viene a decir con quién te vas a casar, o cuánto dinero te vas a ganar, o qué número vas a jugar la lotería. No, no te viene a dar promesas de riquezas. No, el profeta del Señor viene a evidenciar tu pecado y viene a decirte: no te conmoves a tu pecado, porque a ti te parece que Dios no ve tu pecado, pero Dios sí está viendo tu pecado. Y tu condición en estado pecaminoso es precaria, es triste, y vas de mal en peor. Arrepiéntete, arrepiéntete. En tercer lugar, el profeta les anunciaba el juicio por venir y el castigo que acarrearían si no se arrepentían y se volvían al camino de Dios. Y en cuarto lugar, a pesar de todo esto, Dios, lleno de amor y misericordia, usaba al profeta para dar una voz de esperanza mediante el anuncio de su salvación. Yo sé que ustedes han pecado contra mí. Su pecado me disgusta. Ustedes van de mal en peor y declararé juicio contra ustedes, pero saben, los amo tanto que les daré una salida. Los amo tanto que les daré redención. Los amo tanto que les daré un rey que va a venir y él los va a redimir. Y generalmente las profecías contenían un sentido escatológico de la primera venida de nuestro Señor Mesías. Nadie, ningún profeta en 450 años había hablado a los judíos como ahora les estaba hablando Juan el Bautista. La profecía de Juan el Bautista era similar a la de los antiguos profetas. Se caracterizaba por tener aquellos 4 elementos de la profecía antigua.
Por ello, aunque él predicaba en el desierto un lugar lejano, un lugar caluroso, un lugar difícil, la gente acudía a verle porque muchos creyeron que él era el profeta verdadero. Creyeron a su mensaje, confesaron sus pecados, tuvieron una actitud de arrepentimiento y se bautizaban como compromiso de comenzar a vivir una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. Realmente Juan el Bautista estaba investido con el poder y la autoridad de la palabra de Dios. ¿En qué autoridad y en qué nombre predicaba Juan el Bautista? Lleno del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que un siervo de Dios está lleno del Espíritu Santo porque empieza a hablar jeringonzas sin sentido. Piensan que un siervo de Dios está lleno del Espíritu Santo porque dice que sopla o tira su chaqueta a la gente y la gente se desploma como locos. O agarran a reírse sin sentido. No, un profeta de Dios, un siervo de Dios, está ungido y muestra y evidencia la llenura del Espíritu Santo porque habla con poder las sagradas escrituras, porque abre la Biblia y le dice al pueblo: ustedes están pecando, arrepiéntanse y vuélvanse por el camino del Señor, vuelvan por las sendas antiguas, dejen sus caminos, cambien su manera de pensar y de vivir, porque ha venido el reino de Dios. El Rey Jesús está con ustedes. Honrenle llevando vidas santas. Amén. Amén. En eso se demuestra el poder del Espíritu Santo obrando en una persona. No con artilugios de esos que traen ahora. Ahora, ya que hablamos del mensaje, observemos mejor cuál era el mensaje del año. Versículo 2. Juan Bautista decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y en el versículo 7 al 12 dice: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? ¡Wow! El Señor les está hablando de su condición precaria. Les está lanzando juicio, va a venir castigo sobre ustedes, hijos de la serpiente. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él es más poderoso y yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él tiene poder para bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. Y la paja, en cambio, la quemará con un fuego que nunca se apagará. El mensaje de Juan el Bautista era plenamente profético. Y para un judío conocedor de la Tanaj, o Antiguo Testamento que nosotros conocemos, podía ver la semejanza con los mensajes de los grandes profetas del pasado: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel. Todos esos hombres del pasado habían hablado como hoy en día hablaba aquel gran profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, los religiosos de la época, tanto fariseos como saduceos, se negaban a aceptar el mensaje profético. ¿Y por qué se negaban a aceptarlo? Porque les ofendía, porque les molestaba. Vaya molestia que causa el mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día los predicadores hablan de mensajes lindos para la gente. Dios te ama mucho. Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene para ti bendiciones de casa, carro, televisor, cosas bonitas. Ay, cree en el Señor para que tú vivas una vida buena en esta tierra. Oh, no, ese mensaje no se lo oímos a ninguno de los profetas del Antiguo Pacto, y mucho menos al profeta del Nuevo Pacto. ¿Saben quién es el profeta del Nuevo Pacto? El Señor Jesucristo. Él es el gran profeta,
la cumbre de la profecía. ¿Y qué dice el profeta? ¿Cuál es el mensaje del profeta? El mensaje del heraldo del rey era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos os ha acercado. Era un mensaje que conducía a la gente a arrepentirse. Pero ¿por qué no lo aceptaban? Porque en esa época está el mismo cuentito de nuestros días. Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo doy el diezmo en la iglesia, yo aporté para el carro del pastor, yo soy una bella persona, yo regalo mercaditos a los pobres, yo soy bueno, yo abrazo a los hermanos el domingo en la iglesia, yo soy bueno. No, el apóstol Juan el Bautista llevaba un mensaje de arrepentimiento. ¿Y de qué arrepentirse? Aquellos hombres religiosos eran reconocidos en la sociedad por su alta moralidad y su ética. Y a mí me llama la atención por allá en Mateo capítulo 22 o 24 creo que es, donde dice el Señor: hagan todo lo que ellos hacen, pero no sean como ellos son. ¿Sí? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos son fariseos hipócritas, que sí cumplen las leyes, se esfuerzan por cumplir las leyes, o se esfuerzan por llevar el diezmo aún del comino y el eneldo, lo más minucioso. Ellos ponían hasta la moneda de centavo para pagar rigurosamente el diezmo. Pero su corazón estaba lleno de podredumbre, lleno de maldad. Sí, públicamente eran buenas personas, pero ¿cómo estaba su relación personal con Dios? Esto molestaba a los judíos de la alta estirpe religiosa. Nosotros somos buenos. ¿Cómo así que nos arrepintamos? ¿Nos arrepintamos de qué si vivimos una buena vida y somos ejemplares a todo el mundo? ¿De qué tenían que arrepentirse? Tenían que arrepentirse de su precariedad espiritual. Ellos estaban muertos en delitos y pecados y necesitaban la salvación del Mesías. Y ese era el mensaje que traía Juan el Bautista: arrepiéntanse, 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 porque el reino de los cielos ha venido. Y el reino de los cielos no acepta pecadores en su seno. También era un mensaje de confrontación. Les llamó hijos de serpientes, hijos de la serpiente, camada de víboras. ¡Wow! A un fariseo judío tan elegante, tan prestante, con sus túnicas largas, sus cachumbos y todo, y sus barbas largas, y se conocía la Torah de memoria, se sabían todo el Antiguo Testamento y daban clases de doctrina a las gentes. Pero sus vidas por dentro estaban llenas de huesos muertos, de carne corrupta. Eran hijos de la serpiente. Y eso era una grave ofensa para esos fariseos, saduceos religiosos que se daban ínfulas de ser hijos de Abraham. No, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos los duros, somos los chachos. Nada de eso. Esto que les decía Juan el Bautista, hijos de la serpiente, evidenciaba lo precario de sus vidas, aunque tuvieran una alta posición social y religiosa. Pero también era un mensaje de juicio. Ya viene el que los juzgará y consumirá el fuego. Ya viene el que los va a cortar como el hacha corta al fuerte árbol. Ya viene el que tiene poder para echarlos en el fuego eterno del infierno. Era un mensaje bastante fuerte para aquellos judíos. El Señor decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Algunas veces nosotros pensamos que el fruto que debemos dar es hacer buenas obras. Allí no dice que demos buenas obras, allí dice que demos buenos frutos. ¿Y cuáles son los frutos que el Señor dice? Los frutos del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5, versículos 23 y 24. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Aquellos hombres vivían en la ley de las obras. Haz esto, haz aquello, y no hagas esto y no hagas lo demás. Pero no había amor en su corazón. Vivían amargados porque en sí mismos, por sus obras, no podían ganarse el cielo. Eran orgullosos y altivos. No amaban a Dios, no amaban al prójimo. Se amaban mucho a sí mismos. Por eso el Señor envió su emisario diciendo: ustedes son hijos de la serpiente, necesitan al Redentor que los saque de ser hijos de la serpiente para que sean hijos del Dios viviente. Amén. También dice el Señor: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y también con fuego. Hoy en día usan este texto para decir: y bautízanos con el fuego, con el fuego. ¡Wow, hermanos! Cuidado cuando dices eso. Porque el fuego en la palabra de Dios quema, destruye. El fuego está destinado para los réprobos, para los rebeldes, para los que no aceptan el Evangelio, para los que no han creído en Cristo, el Señor, como su Redentor. Allí no es que venga un fuego especial para hacernos saltar y brincar en la iglesia, no. El fuego quema. Y el Señor dice: Él bautizará con el Espíritu Santo a todo aquel que en Él crea, pero bautizará con fuego a aquel que se resista al Evangelio. Por eso sigue diciendo, en una comparación: Él tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era. Recoge aquí el trigo y lo echa al granero. En cambio la paja la coge y la echa ¿a dónde? Entonces bautízanos en fuego, bautízanos en fuego. El fuego es para la paja que se va al infierno. Cuidado con eso, hermanos. ¡Qué poder! Aquella profecía. ¡Qué poder del mensaje del heraldo! El Señor vendrá y quemará con fuego que nunca se apaga. Era un mensaje de juicio. Él los va a juzgar y los consumirá en fuego si ustedes no se arrepienten. Ya viene el que lo va a cortar. Ya viene el que tiene poder para echarnos en el infierno eternamente. Oh, pero lo más hermoso de ese mensaje es que tiene esperanza. Juan les hizo saber que Él era solamente el heraldo, un simple siervo a los propósitos del gran Rey Jesús que había venido. Y que ni siquiera Juan, con esas características que vimos en el primer punto, era un hombre merecedor siquiera de hacer el oficio más vil, que consistía en llevarle las sandalias, en lavarle los pies a los visitantes de la casa. Juan le dice: no soy yo el Mesías, yo soy el heraldo, un simple sirviente que va delante del Rey anunciando. El Mesías es aquel a quien yo anuncio que viene detrás de mí. Él es Jesús, yo le anuncio. El Rey es Él, escúchenlo a Él, créanle a Él y ríndanse a Él con honor. En Cristo hay una esperanza. Él es el reino de los cielos acercado a nosotros. Por eso su nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios que está obrando a favor de nosotros, pero que está obrando en contra de aquellos que son incrédulos, que se resisten al Evangelio. Él es el que tiene poder para bautizar el Espíritu Santo para la vida eterna. Él es el que tiene poder para condenar al fuego eterno del infierno a los que rehúsen obedecer el Evangelio. Juan dice: yo soy solo el heraldo, Jesús, el que viene después de mí, Él es el Rey Mesías. No me miren a mí, mírenlo a Él. Él es su esperanza. Yo solamente les puedo bautizar con agua para el perdón de sus pecados, para su arrepentimiento. Pero más allá no puedo hacer. Él es quien lo recoge, como el labrador recoge su trigo y lo guarda, pero la cizaña y a la paja las tira al fuego eterno. Juan fue reconocido en su época como el heraldo del Rey Jesús. Y aunque ese heraldo que desarrolló un ministerio pasajero murió, el Rey Jesús vive para siempre. Y ¿saben algo? Su heraldo va delante de Él anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Y quién es su heraldo en los tiempos modernos? ¿Quién anuncia el mensaje verdadero del Dios verdadero? Su iglesia. Sí, a la iglesia se le ha dado la continuidad del ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de ser heraldos del Rey Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Al igual que Juan el Bautista, la iglesia tiene una identidad, tiene una autoridad y tiene un mensaje que caracteriza al heraldo del Rey Jesús, que pronto viene a reinar con poder en medio de sus santos ángeles. Al igual que Juan, la iglesia tiene una identidad de heraldo del Rey Jesús. A la iglesia se le ha dado el nombre, sobre todo nombre. La iglesia ya no se llama Juan, ahora la iglesia se llama Jesús, porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia no habla de la gracia de Dios, la iglesia es el ministerio de la gracia de Dios en esta tierra. La iglesia ha sido posicionada por Dios mismo. Nosotros no somos amigos, no somos hijos, perdón, no somos profetas, no somos sirvientes, nosotros somos hijos de Dios. Como iglesia tenemos el carácter de Cristo, somos santos para vivir vidas santas, vidas de consagración, no solo en comida y en vestido, como lo hizo Juan el Bautista, sino en todo nuestro ser. Y finalmente, la iglesia es portadora de la gracia de Dios y entrega las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Somos portadores de la salvación. Al igual que Juan el Bautista, la iglesia ha sido investida de autoridad para ser heraldos del Rey Jesús. La iglesia está llena del Espíritu Santo. Todo creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia verdadera tiene la palabra profética más segura. La palabra que anuncia que el Rey de Reyes pronto vendrá en su gloria. La palabra profética que confronta a los hombres con su pecado y les llama al arrepentimiento y conversión. La palabra profética que anuncia el juicio santo del Dios santo, pero que también proclama el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna para todo aquel que cree. La palabra profética que nos da esperanza eterna. Amén. A Dios Padre, a Dios Jesucristo, su amado Hijo y nuestro Redentor, a Dios Espíritu Santo, sea toda la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar esta mañana? El Rey Jesús es Rey por siempre y siempre ha tenido su heraldo que va delante de él, abriendo camino y anunciando las buenas nuevas de salvación y vida eterna. El mensaje que esta mañana nos ha hablado la palabra nos relata de la vida de un hombre que en su tiempo fue usado por Dios para ser heraldo del Rey, pero también nos habla de nosotros como iglesia, a nosotros como iglesia, del llamamiento santo a ser heraldos del Rey. Conocemos al Rey, como Juan conocía al Rey, nosotros también le conocemos y estamos como hijos porque a Dios le plació, pero como hijos tenemos la misión de ser heraldos. Vayan y prediquen el evangelio del reino a todas las naciones de la tierra. Juan en su tiempo fue profeta de Israel, profeta que confrontó el pecado de los hombres, les evidenció su buena manera de vivir, les anunció el juicio divino, pero también les dio la esperanza del Mesías. Asimismo, la iglesia hoy está investida de poder del Espíritu Santo, pero no para hacer locuras en el santo culto. La palabra no dice que nosotros vayamos a sanar a los enfermos. No dice vayan y sanen a los enfermos a nosotros. Dice vayan y prediquen el evangelio. Y estas señales les seguirán cuando ustedes prediquen el evangelio. El Señor sanará a los enfermos. Librará a los cautivos por el diablo. Dará vida al que estaba muerto en sus delitos y pecados. Nosotros somos solamente anunciadores. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Y uno solo. La iglesia no está llamada a hacer milagros. La iglesia está llamada a predicar el evangelio. La iglesia está llamada a exponer la santa palabra del Señor, para convencer de pecado, de justicia, de juicio, para llamar al arrepentimiento y para traer la vida eterna que el Rey Mesías está dando por gracia, porque la gracia es de Él y de su plenitud tomamos todos y es gracia sobre gracia. Asimismo, la iglesia ha sido posicionada para ser el heraldo del Señor y anunciar el santo evangelio del Rey Jesús. Él pronto viene y es apremiante la misión del heraldo. Vamos pronto y anunciemos el evangelio. El Rey ha venido a salvar a los perdidos. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y de vivir. Dejen de ser hijos de la serpiente y corran a Cristo para ser hijos de Dios. ¿Qué aplicaciones? ¿Cómo debemos aplicar este llamado del Señor a nuestras vidas? Este sermón. En primer lugar, este es un llamado a todos aquellos
que aún no han creído al Evangelio, aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que aún viven de manera vana y vil, siendo enemigos de Dios, y que piensan que por su religión y por sus buenas obras en esta tierra y por su ética y moral van a tener justicia delante de Dios. Pero el Señor lo único que les va a decir es: víboras, hijos de la serpiente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hoy es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento para aquellos que aún no son súbditos del Rey Jesús, para aquellos que aún no viven sus vidas para glorificar a Dios. Hoy el Señor les dice: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se les ha acercado. Corran a Cristo y Él les dará salvación y vida eterna. Búsquenlo en Él, búsquenlo en Él. Nadie más os puede salvar de tan terrible condición de pecador. Solo Él ha sido investido de poder para perdonar pecados y traerlos al reino de los cielos. Lo segundo, este también es un llamado perentorio de la iglesia. Hemos sido llamados para ser heraldos del Rey Jesús, nuestro Salvador bendito y glorioso. Asumamos nuestra identidad como hijos de Dios. Vivamos como los heraldos del Santo. Tenemos en Juan el ejemplo de la visión, de la consagración y servicio. Aunque Él tuvo que pagar tan alto precio por anunciar al Rey Jesús, Él lo dio todo para el Rey Jesús. Ese es el llamado que tenemos. Entrégate por completo al Rey Jesús. Si tu vida no está dedicada al Rey Jesús, tu vida no tiene valor. Tu vida no sirve para nada en esta tierra. Si el centro de tu vida no es la gloria de Cristo, para nada vives. Estás perdido. No tienes razón de existir. Estás expuesto al fuego del infierno. El Señor te ha llamado para consagrar tu vida a Él. Nada hay en esta tierra que tenga valor. El valor del creyente está en Cristo. Y la esperanza del creyente está en la gloria venidera. Vivamos en la palabra poderosa. Seamos llenos del Espíritu Santo para predicar diligentemente el Evangelio que apremiantemente necesita el mundo perdido y pecador. Y en tercer lugar, si como heraldos decimos anunciar la pronta venida del Rey Jesús, pues vivamos en esa esperanza. Vivamos como esperando al Rey. Pero hay gente que dice, están esperando al Rey, dicen Cristo viene pronto, pero en su vida viven llenos de dolores, tristezas y amarguras. Y viven para el pecado y para la carne y para la mundanalidad. No, si nosotros creemos en la pronta venida del Rey Jesús, tenemos que ser como aquellas 5 vírgenes que estaban dispuestas, estaban preparadas, porque Él viene sin que nadie sin previo aviso. Él viene como ladrón en la noche, dice la palabra. Sonará la final trompeta y solo aquellos que estamos apercibidos diremos: ¡oh! ¡Ha llegado el que nos prometió! Aquel que prometió es fiel y lo hará. Amados hermanos, fiel el que nos llamó, el cual también hará. Dejemos los anclajes del mundo y anhelemos la venida del Rey Jesús que estamos anunciando. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amado Señor y precioso Salvador, cuán hermoso ministerio nos han mostrado